Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Esta mañana vamos a hablar de varios temas muy interesantes, así que desde ya le invitamos a que se ponga cómodo y que sintonice esta entrevista. Los temas de los que vamos a hablar son la lucha contra la corrupción en El Salvador y además hablaremos un poco del segundo año de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén y por supuesto los avances que se han registrado en esta materia. Pero ¿con quién vamos a hablar de estos temas? Tenemos con nosotros aquí en el estudio a Marco Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, y a Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. A ambos les damos la más cordial de las bienvenidas a Canal 12. Muy buenos días, Manuel. Un gusto estar aquí en este gustado programa. Buenos días a ti y a las televidentes, y ojalá les guste el programa, pues. Bueno, quiero que hablemos en un principio de unas declaraciones que yo leí ayer, unas declaraciones que había dado usted hace poco que fueron reproducidas por un medio de comunicación digital. Decía de que en El Salvador todavía nos falta cultura para entender mejor la lucha contra la corrupción. ¿A qué se refiere? ¿O qué es lo que quería decir usted cuando dice que todavía nos falta esa educación para hablar de temas relacionados con corrupción? La corrupción es tanto en el nivel de corrupción que es muy difícil medirlo, porque justamente la corrupción es opaca, está escondida. La diferencia es la capacidad que tienen de pelear contra la corrupción. Y la corrupción no existe porque existen condiciones materiales para que exista. No es solamente un problema de persecución de la corrupción. Generalmente hay entendidos sociales que facilitan esas prácticas. Y a veces hay fallas. Por ejemplo, conseguir un empleo por cuello, ¿es corrupto o no es corrupto? Claro que es corrupto. Bueno, esa es la principal forma de conseguir empleo público en El Salvador. Y así ha sido toda la vida. Entonces, ¿qué hacemos nosotros frente a eso? Aparte de aprobar leyes, es crear un mecanismo para que la gente pueda ver que empleos públicos están en oferta y que tengan una clave para poder competir y ver cómo va todo el proceso. Usted me dice, bueno, y la gente que busca empleo, los jóvenes que buscan empleo, le pueden decir, bueno, entregar mi currícula a un amigo o a un familiar no está, o a alguien del mismo partido no está bien, pero si no es así, ¿cómo consigo empleo? Entonces lo que hay que hacer justamente es, hay una cultura, pero la cultura no es solamente de la escuela y de la educación, es cómo ha funcionado la sociedad toda la vida. La cultura es saltarnos la ley. Entonces la cultura es sobrevivir. Como dicen habitualmente, coyol quebrado, coyol comido, ¿qué anda haciendo usted? En el campo dicen zacateando, ¿verdad? Entonces es muy difícil que un país logre desarrollarse, ¿no?, si no se cambian esas condiciones. ¿Por qué puse lo del empleo? Porque generalmente cuando hablamos de corrupción la gente piensa en grandes estafas, pero en realidad es una cadena de relaciones interpersonales donde yo te ayudo y tú me ayudas, hacemos favores recíprocos y a veces van de cosas, cometemos actos que no son éticamente correctos, porque mira que la gente no conoce la ley, pero el sentido común te dice que si tú le ofreces $20 a un policía para que no te ponga la multa, eso no está bien. No tienes que conocer la ley específicamente. Entonces hay como una doble moral que hay que ir resolviendo. Entonces cuando yo hablo de cultura, me refiero a esos entendidos sociales y a las condiciones materiales que lo generan, que facilitan actos que me resuelven el problema a mí hoy, pero van perjudicando y deteriorando la confianza que debe haber en la sociedad. Ese es el punto de la cultura. Entonces, ¿hay que abordarlo en la escuela? Sí, pero también se trata de crear precedentes, por ejemplo, con el acceso a la información pública. Hay una lucha permanente para tratar de pelear contra esa resistencia de que yo quiero saber de los demás, pero no quiero que sepan de mí. No en lo personal, sino en lo institucional, ¿no? Entonces me dice usted, bueno, ¿y eso por qué es? Porque así hemos vivido 200 años de vida republicana. Lo raro sería que fuera diferente, que usted apruebe una ley de la noche a la mañana, se está cumpliendo.
Y la ley de acceso a la información pública, hay que decir que realmente es una de las leyes que más se siente que se está cumpliendo, que genera fricciones, genera disputas. Genera debates. ¿No? Pero bueno, qué terrible sería aprobar una ley y que no pase nada, todo sigue igual. Jaime, nos falta educarnos, por ejemplo, para entender el trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública, entender palabras como transparencia todavía en El Salvador. Definitivamente coincido con el secretario de Participación. Todo esto de la transparencia, el acceso a la información pública son componentes básicos para entender una nueva dinámica en la administración pública en El Salvador, no solamente porque los servidores públicos hay que concienciarlos en el sentido de que la información no les pertenece a ellos, sino que están continuamente sujetos bajo el escrutinio ciudadano. Pero por otra parte también hay que educar, como tú bien lo decías, Manuel, a la población para hacer uso de la Ley de Acceso a la Información Pública en este caso. Nosotros como instituto trabajamos desde luego el aspecto preventivo. Transparencia y acceso a la información pública son parte del componente de la prevención contra la corrupción. Hay otras instancias, como puede ser la Fiscalía General de la República, que trabaja frontalmente el combate contra la corrupción. Lo cierto es que en esta dinámica de cultura en el cual nuestro país no estuvo acostumbrado durante toda su historia a que los funcionarios se abrieran al constante escrutinio público, sabemos nosotros como instituto que hay que trabajar desde las nuevas generaciones. Por eso, a modo de ejemplo, hace 2 semanas nosotros en el instituto presentamos las primeras guías metodológicas para docentes y 5 cuadernos de estudiantes que comprende parvularia, primer, segundo, tercer ciclo y bachillerato, para que desde temprana edad a nuestros niños y niñas se les vaya inculcando los beneficios que tiene para el país conocer de la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, para que esto sea un ejercicio natural y prácticamente es parte del derecho cívico que tenemos nosotros de pedir cuenta a nuestros funcionarios. Ahora bien, yo le entendía, por ejemplo, cuando decía, o leía sus declaraciones, Marcos, que decía, debemos aprender a exigir, por ejemplo, en qué se gastan los dineros del Estado. Los salvadoreños, creo yo que por años hemos estado solo viendo desde la barrera, pero nunca nos hemos involucrado y nunca menos hemos exigido. Pero por lo general, por ejemplo, en El Salvador, en una sociedad como la nuestra, en el momento en que nos encontramos, cuando se empieza a exigir, los temas se tienden a politizar y esta es una situación, por ejemplo, que lejos de sacarnos de un problema y resolverlo, nos lleva a veces a debates políticos que hasta suelen ser en la mayoría de veces estériles, ¿no? Claro, y generalmente se entiende, en mi opinión equivocadamente, que politizar, a ver, yo creo que politizar las cosas están bien, pero no en un sentido partidario, en un sentido de la política pública. ¿Verdad? Me dice usted, las gremiales hacen política. Claro que hacen política. Los sindicatos. También hacen política. O sea, la sociedad tiene distintos grupos de interés y los grupos de interés luchan entre sí para tratar de influenciar en el Estado. Indudablemente, lo que más quiere saber la gente, ¿no?, tiene que ver con cómo se gastan los dineros públicos. Pero eso es, y lógicamente, irresistencia. El otro día yo escribí en el Twitter. En Twitter una frase, alguien había dicho, la gente cree que lo público es gratis. Los políticos, que lo público es de ellos. Y yo agregué, y los empresarios que hay que privatizarlo. ¿Cierto? Es decir, hay un jaloneo en que cada uno quiere lo público, la información es pública, los parques son públicos, ¿no? Esto que estamos haciendo nosotros también es público, no solo por comunicar, sino por debatir cosas de interés público, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no?, los dineros públicos son muy importantes, pero quiero aclarar una cosa. Son importantes en cómo se gastan y también en quién paga y quién no paga. Las dos cosas. No se vale decir, como yo pago impuestos, quiero saber cómo lo gasta, pero no se le ocurra decir si yo pago o no pago, porque lo voy a demandar por difamación.
O sea, el dinero público es igualmente importante los técnicos dicen, en su entrada, en su input y en su output, en su salida. O sea, quienes pagamos y quienes no pagan. Esto tiene que ver con las empresas offshore, tiene que ver con todo un juego y también debidamente cómo se gastan los dineros públicos. Entonces, yo creo que el debate público durante estos primeros años ha estado más centrado, dado la ley de acceso a la información pública, en cómo se gasta el dinero. Ha llegado el momento, incluso el mismo Obama sacó una declaración diciendo, bueno, con esto de los offshores, mire, es que la mitad del PIB mundial no paga impuestos, no solamente un problema de El Salvador. Los paraísos fiscales y las empresas offshore están hechas en buena medida para eso, para eludir impuestos legalmente, ¿cierto? Pero es un mecanismo para no cumplir con la responsabilidad social. ¿Puede usted tener una empresa offshore? Difícilmente. No creo que Jaime tenga tampoco, ni yo tengo una empresa offshore, ¿cierto? Nosotros no tenemos dónde deducir, quizás un poquito de la educación de los hijos o de la salud, pero entonces tendríamos, y si hay gente que paga o no paga, bueno, esa es otra discusión que lo ve Hacienda, pero hay información que debe permitir el escrutinio público. En Estados Unidos, el otro día estaba leyendo que el dueño de Facebook paga $1, tiene un ingreso de $1. Claro, si usted tiene un ingreso de $1, ¿cómo va a pagar impuestos? Claro. Porque todo lo que usa lo carga la empresa. Todo lo que gasta lo carga la empresa. Pero hay debate público sobre el punto, ¿no? Entonces yo creo que para que las leyes se apliquen y los cambios se entiendan, para que haya un cambio cultural, no alcanza con tener nuevas leyes. Hay que ver que se cumplan, que es lo que está haciendo el Instituto de Acceso a la Información Pública con la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿no? Y también debe haber debate, se debe discutir, de tal forma que en determinado momento nos avergoncemos de determinadas prácticas que pueden ser buenas para uno, pero son malas para la sociedad. Ahora bien, estamos ya cumpliendo casi, bueno, son 5 años de la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿no? Y 3 años del Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Consideran ustedes que esos son como los pasos más grandes que ha dado El Salvador en materia de transparencia y de combate a la corrupción? Sin duda alguna, en los últimos años sí. Creo que la discusión sería muy diferente si no contáramos en este momento con una ley de acceso a la información pública. En otros países actualmente se está debatiendo una ley de acceso a la información pública. En Argentina, recién la semana pasada, se dio el Congreso una media sanción a la ley de acceso a la información pública. Costa Rica todavía no tiene ley de acceso a la información pública. El Salvador, dentro de la región centroamericana, sí se constituye como un referente en materia de acceso a la información pública, no solamente porque contamos con una buena ley catalogada así por indicadores internacionales, sino también por las facultades que la misma da al instituto. Nosotros en 3 años de gestión llevamos aproximadamente más de 900 casos que han llegado al instituto luego que los ciudadanos se han presentado a diferentes oficinas de información de las instituciones del Estado. Creo que Marcos compartía hace un par de semanas atrás que actualmente solamente del gobierno central se han recibido más de 87,000 requerimientos de información. Es decir, peticiones que la ciudadanía requiere conocer. Al instituto, de ese universo de solicitudes de información, han llegado 900 casos. Uno puede hacer diferentes lecturas a partir de esto. ¿Qué casos llegan ante el instituto? Por ejemplo, nosotros hemos abierto precedentes importantes. Creo que el ejemplo más evidente en los últimos meses y que tiene que ver justamente en la prevención de la corrupción está abrir las declaraciones de patrimonio de los funcionarios, luego decir por parte del instituto que el examen que realiza la sección de probidad es igualmente público y de esa manera se obliga a la Corte Suprema de Justicia a hacer por parte de la sección de probidad algo que desde 1959 tenía encomendado, que es realizar las auditorías a todos los funcionarios. Y vemos cómo a partir de una ley de acceso a la información pública, de la cual hacen uso los ciudadanos que día tras día van, por ejemplo, a la unidad de acceso a la información pública de la Corte Suprema de Justicia a solicitar declaraciones de patrimonio de los funcionarios o a solicitar el examen que la sección de probidad debió haber hecho ya
sobre los mismos, y al obtener una respuesta negativa de que no se han realizado esos exámenes, mueve la institucionalidad, porque presentan los recursos ante el instituto convoca a la corte dice, mire, en 6 meses yo voy a tener listas estas auditorías, cuando antes se podía ver este poder ciudadano capaz de exigirle a las instituciones que hicieran lo que legalmente les compete hacer. Entonces, toda esta dinámica, Manuel, te digo, ni siquiera hace un año, ya con ley de acceso a la información pública, no se podía hacer este ejercicio legítimo ciudadano. Y hoy en día cualquier persona puede sentirse con el poder suficiente de reclamar ante las instituciones del Estado la información que necesitan. Secretario, ¿considera usted que los ciudadanos hemos logrado dimensionar los alcances de la ley, de todo lo que implica el Instituto de Acceso a la Información y la ley que ya está vigente de hace 5 años? A ver, de a poquito lo van haciendo, ¿cierto? Fíjense qué interesante. Las declaraciones de probidad se abrieron al público por una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública. Pero esa resolución deviene de una demanda que hizo un ciudadano. Si no hubiera existido la demanda, no hay resolución y tampoco hay apertura. Muy bien. Hay un debate público que hay siempre en los debates públicos, hay cosas muy bonitas y hay cosas no tan bonitas, ¿verdad? Es decir, porque siempre hay intereses, se jalonea, ¿no? Muy bien, pero entonces ya no le alcanza a la gente, no a la gente, a alguna gente, ya no le alcanza con saber cuáles son las declaraciones de probidad. Quiere saber si se han auditado cuando hay diferencias relevantes. Y lo cierto es que no se había hecho. Cuando se trató de hacer, si usted me ayuda a recordarlo, después del gobierno del expresidente Flores, lo que sucedió fue que hubo una resolución de la Corte de Justicia que le sacó los dientes a la sección de probidad, que hasta ahora se le restituyeron. ¿Por qué? Porque en aquel momento un señor que se conoce como Pino Cáceres, que presidía la sección de probidad, se atrevió a tratar de cotejar la información con los bancos y pidió información financiera, ¿no? Bueno, ahora ¿cuál es la discusión? Y de hecho creo que el instituto va a tener hoy una sesión al respecto. Una audiencia. Una audiencia. Sí. Jaime es abogado, yo no, entonces muy delicado en cuáles son las palabras, pero es correcto, es una audiencia. A propósito de los criterios, a ver, quizás Jaime puede ampliar esto, ¿no? Pero convoca a la Corte. Es una maravilla que el instituto convoque a la Corte y la Corte va a llegar. Quiere decir que aunque usted tiene una jerarquía institucional, todos rendimos cuentas, todos tenemos que dar explicaciones. Y puede ser la Corte, la Presidencia, puede ser el hombre más rico del Salvador, pero si se le pregunta algo que tiene que ver con el interés público, tiene que responder y tiene que dar explicaciones. Entonces ve usted cómo, por ejemplo, con el acceso a la información pública. Yo tengo aquí datos del gobierno, porque nosotros solo vemos las 84 instituciones del gobierno, ¿no? Los primeros 6 meses de aplicación de la ley hubieron 11.000 requerimientos. El segundo año 11.000. El segundo año, 22.000. El tercer año, 23.000. Quedó. Y ahora este último año, 29.000. Entonces usted lo que tiene es una progresión cada vez, ¿no? Hay más demandas de información. Ahora me dice usted, al instituto llegaron 800 casos. Bueno, también hay que decir que las oficinas del gobierno, porque aparte usted tiene la alcaldía, fiscalía, ¿verdad? Otras entidades del Estado, ¿no? Han llegado, ¿no? Más de 80.000 demandas de información de manera acumulada. Y que de estas, ¿no? 8, solo el Ejecutivo. O sea, los 800 demandas que tiene el instituto no es solo del Ejecutivo, pero aún así es el 1%. Y no estoy seguro, Jaime seguramente maneja mejor esto que yo, ¿no? Pero en la mayoría de los casos el instituto ha fallado a favor del demandante, no del funcionario.
no solo del Ejecutivo, de las alcaldías, de la Corte, ¿no? Entonces me dice usted, cada vez, ¿por qué? Porque la gente, es un problema de información, por ejemplo, hay gente que está escuchando este programa y dice, bueno, está la ley, esto se va informando, pero también cuando uno demandar información implica cierto trabajo, aunque lo haga por correo, usted tiene que llegar y tratar de pedirla. Si usted no cree que eso va a funcionar, no lo hace, pero si usted cree que realmente esa ley se va a cumplir, claro que eso estimula que la gente vaya haciendo uso de sus derechos. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es mi respuesta concreta? Mire, cada vez hay más gente que demanda información. Cada vez hay más gente que cuando se le responde que es reservada, que en el caso del Poder Ejecutivo se ha reservado, se ha negado por reserva el 1%. Y por información parcial, quiere decir que usted me pide información, yo le quito los nombres de las personas por protección de datos personales, ¿cierto? Pero le doy parcialmente la información, 1.4%. Quiere decir que usted tiene casi un 90 y pico % de información que se entrega efectivamente a los ciudadanos. ¿Es bueno eso o es malo? Es muy bueno. Antes era imposible que esto sucediera en El Salvador. Entonces, ¿se está aplicando la ley? Sí, se está aplicando la ley. Tiene la ley el diseño, porque la gente muchas veces dice, es que la ley dice una cosa y se hace otra cosa. Yo una vez escuché a un español decir, cuando la ley está bien hecha, se cumple. Claro que si usted la hace sin dientes, no se cumple. Es decir, un jurista decía, no, una ley tiene calidad, puede ser una buena ley. No es todas las leyes son buenas, todas las leyes suenan bien, en lo retórico, pero algunas tienen dientes. Por ejemplo, en el caso del acceso a la información, ¿qué tiene? Un instituto que vigila su cumplimiento. 2, ¿quién elige al instituto? ¿Quién lo nombra? El presidente. Entonces el presidente va y busca, no, hay organizaciones de la sociedad civil que presentan ternas. Y el presidente debe elegir en las ternas que presentan las organizaciones de la sociedad civil. Somos el único país del mundo, el único, ¿no?, que los miembros del instituto son elegidos exclusivamente sobre base de ternas propuestas por la sociedad civil. Y claro que eso es lo que le da calidad a la ley, no que suena bien, sino que tiene los dientes, los mecanismos, las estructuras que velan efectivamente por su cumplimiento. Y esto, ¿no?, y esto quiero decir, a ver, un pequeño spot, ¿no?, realmente no es gracias a ningún gobierno, es gracias a que llegó el momento y el sistema político a veces, porque la Asamblea Legislativa, por unanimidad al final, votó a favor de esta ley. Pero hay que reconocer una cosa. Creo que la ley de El Salvador es la número 93 en el mundo. O sea, El Salvador fue de los últimos países en llegar. Quizás la ley es buena, porque como llegamos tarde analizamos muy bien los que iban adelante para hacerla mejor, ¿no? Pero ahora creo que hay 103, 104, ¿no? Somos de los últimos países. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que también a veces hay voluntad política, ¿no?, aunque incomode. Hay voluntad política para tomar decisiones a favor del país, y eso fue lo que sucedió, ¿no?, con la Ley de Acceso a la Información Pública. A esta hora de la mañana vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero los invitamos a que continúen con nosotros porque tenemos esta interesante conversación sobre la lucha contra la corrupción en El Salvador. Ya volvemos. Continuamos con la entrevista de Hechos AM en este día miércoles. Hoy estamos conversando con Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, y con Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Estamos hablando sobre los avances de El Salvador en la lucha contra la corrupción. Una de las preguntas que surge es qué tan dispuestos están, por ejemplo, los funcionarios a que se hurgue en sus ingresos, a que se hurgue entre esa información que por años en El Salvador fue calificada como información clasificada. O sea, la información sabíamos que existía, pero no podíamos acceder a ella. De acuerdo, creo que es parte de un proceso que en un primer momento tiene resistencias naturales. Cuando me refiero a resistencias naturales,
es porque evidentemente en nuestro país no ha existido una cultura de parte de los funcionarios de abrirse al escrutinio de la población. Yo citaba el ejemplo fuera de cámaras de la Asamblea Legislativa. En el año 2013, cuando el instituto apenas tenía 4 meses de haberse organizado, que no contábamos ni con salarios, ni con inmuebles, ni con personal, nos llega el caso del listado de asesores de la Asamblea Legislativa. Y dentro de las precariedades que padecimos en ese momento, igualmente nosotros resolvimos que la información es pública. Con esto quiero decir que el instituto ha dado muestra que con poco se puede hacer mucho, que ya basta de excusas por parte de muchos funcionarios. 2 años después se nos presenta, o 3 años después, este caso del diputado Juan Valiente pidiendo información sobre los listados del personal que trabaja en la Asamblea Legislativa, por grupo parlamentario, por miembros de junta directiva y a nivel institucional. Nosotros le ordenamos a la Asamblea Legislativa que hiciese entrega de esta información porque tiene un carácter público. Y se entregó en el plazo que fijó el instituto de 5 días, lo cual significa que aquella resistencia que se tuvo en el 2013 no se tiene ahora. En el año 2013, la Asamblea decidió irse a la Sala de lo Contencioso Administrativo y la Sala de lo Contencioso Administrativo, después de 2 años, le dio la razón al instituto para decir, mire, los nombres de los asesores es público. Ahora ya no. Ahora ya no. La Asamblea Legislativa entrega la información lejos de ir a la Sala de lo Contencioso, sabe que hoy está sujeta al escrutinio público. ¿Que han habido resistencias? Sí, las han habido. Creo que poco a poco se van desplazando. Ahora, todo esto es parte de un proceso. Yo siempre lo he dicho. La transparencia no es que viene de la noche a la mañana, es parte de un proceso donde hay que ir derribando ciertos paradigmas. Y un paradigma es que el funcionario se cree dueño de la información cuando la información es de dominio público. El caso de las declaraciones de patrimonio. ¿Cuándo se ha visto en el país que un funcionario al entregar una declaración de patrimonio iba a saber que con posterioridad esta iba a estar bajo el escrutinio ciudadano? La sección de probidad a la cual le da vida la ley sobre el enriquecimiento ilícito, una ley de 1959, yo diría, y con el respeto debido, pero estuvo prácticamente de adorno durante todos estos años. La sección de probidad, salvo el esfuerzo que hizo Pino Cáceres, prácticamente se limitaba a coleccionar declaraciones de patrimonio. Para que dejara de coleccionar declaraciones de patrimonio y realmente comenzara a hacer lo que la ley le manda, su verdadera razón de ser, que es auditar cuando existe una sospecha, algún indicio de enriquecimiento ilícito. Y por eso es bueno que hoy en día la Corte Suprema de Justicia, según ha sido conocido públicamente en las últimas 2 semanas, haya comenzado a dictar los primeros criterios que definan la investigación que se va a hacer a los funcionarios que presentan las declaraciones de patrimonio. Pero lejos de esto, creo que debo destacar, como lo decía Marcos, que esto obedece al poder ciudadano, porque hubo una persona, porque hubo un ciudadano que pidió esta información a la Corte Suprema de Justicia, no se la entregaron y por esa razón va al instituto, y hoy a las 11 de la mañana vamos a tener justamente una audiencia pública en el instituto en el cual la Corte Suprema de Justicia deberá explicar los criterios que ha definido para investigar a funcionarios y también otras solicitudes de información relacionadas siempre a lo mismo. Vemos hoy en día a funcionarios públicos dando explicaciones a la población. Marcos, usted como funcionario público, ¿está dispuesto a darle explicaciones a los ciudadanos o a que se hurgue en sus ingresos y en todo lo que implica, por ejemplo, las responsabilidades que usted tiene? A ver, yo estoy dispuesto, pero hay que comprender que yo trabajo este tema y tengo un compromiso vocacional con el tema. Ya antes de ser funcionario, yo coordinaba el capítulo de Transparencia Internacional en El Salvador. Sin embargo, si usted me pregunta honestamente
¿Le gusta a usted que hurguen en su casa? No. Si yo le hago la misma pregunta a usted, ¿qué me va a decir? No, claro que no. Es correcto. Entonces, le dije hace un momento, uno acepta la vida civilizada, porque estamos hablando de vida civilizada, con gusto, por necesidad y con resignación. ¿Le gusta a usted parar el carro cuando hay luz roja y esperar a veces cuando va apurado al trabajo? No, no me gusta, yo quisiera pasar, pero la vida civilizada me dice que no lo puedo hacer porque vienen otros carros y puede haber un accidente. Entonces, es decir, en realidad, ¿le gusta a los empresarios que hurguen en sus impuestos? Bueno, cuando el Ministerio de Hacienda publicó la lista de las deudas que se tenían con el Estado, hay muchas en litigio, el ministro fue demandado en Fiscalía, yo también, yo tengo una demanda en Fiscalía por haber reproducido la lista de Hacienda. Usted me dice, bueno, y los que le demandaron a usted, que en ese caso creo que fue la ANEP, ¿estaban contentos porque hurgaban en sus impuestos? No, claro que no, a nadie le gusta, claro. Sin embargo, ¿no?, que a uno no le gusta no quiere decir que va y que pone una demanda, ¿verdad? Para mí eso no está bien. Sin embargo, ¿no?, lo importante es que se está haciendo, que se va abriendo, ¿no? ¿Qué más quisiera yo incluso que reformáramos y avanzáramos en la ley? ¿Cierto? No solamente para corregir las fallas que toda ley tiene en su aprobación, sino también para ampliar su alcance. Por ejemplo, según la actual ley, la Universidad Nacional está obligada a dar información, pero las universidades privadas no. Sin embargo, el derecho a la educación es un derecho consagrado en la Constitución. ¿Debería un estudiante que paga su cuota en una universidad privada tener derecho a pedir determinada información o no? Hay gente que dice, no, definitivamente no, porque es privado. Y hay otra gente que dice, un momento, posiblemente sí, porque estamos hablando de un derecho humano consagrado en la Constitución de la República. Y por lo tanto, lo sirvan a ustedes del sector privado o desde el sector público, como ciudadano tiene derecho, ¿no?, a pedir información para ver si se cumple o no. Entonces me dice, bueno, ¿y en la agenda del gobierno está mejorar la ley? Sí, absolutamente. No reducirle su alcance, porque hay gente que dice, no, lo van a tocar para achicarla. No, al contrario, si la tocamos, vamos a debatir públicamente en qué aspectos se reforma. Una cosa interesante es que en todo este gobierno, en la Asamblea Legislativa, no ha habido ningún madrugón. ¿Se acuerda de los madrugones, verdad? Sí, claro. ¿Y está cambiando el país? Sí, está cambiando, ¿verdad? Es decir, hay mayor vigilancia social y el sistema político también, a veces con gusto, a veces con disgusto, lo va aceptando, ¿no? Deben ser solo el sistema político, no las personas también. Y los empresarios también. Y las universidades públicas, fíjese que la Universidad Nacional creo que fue de las primeras sanciones que emitieron ustedes porque se tardó eternamente en nombrar su oficial de información. Bueno, está bien, creo que es uno de los casos que está en la Corte, que no son muchos, creo que son 5. Son 12. 12. En el universo de información, no es nada extraordinario. Usted le dicen 12, cuéntemelo. Dice, mire, son 12 en más de 100.000. Chica, es muy poquito, ¿verdad? Sin embargo, yo sí soy de los que creo, las AFP deben dar información y deben reservarla igual que una entidad pública. Bueno, si manejan las pensiones, y las pensiones es un derecho humano consagrado en la Constitución, aunque son entidades privadas, y hay una resolución incluso al respecto del instituto, deben someterse. ¿Por qué? Porque son una entidad privada que están manejando, están interviniendo en dar un servicio, ¿no?, que tiene que ver con un derecho ciudadano consagrado en la Constitución. El debate entonces debería centrarse ahora en los alcances, en quién puede ser sometido a transparentar la información. Uno de los aspectos. En mi opinión, sí, ese es uno de los aspectos. Hay gente que quizás piensa que no. Esas son de las cosas que hay que debatir. Claro, pienso, sumándome también a esta misma tesitura, que con 5 años de ley de acceso a la información pública es conveniente ya hacer un reexamen, una evaluación de lo hasta ahora hecho, y sin duda alguna una de las tendencias en el derecho comparado en otros países
cuando recién se crea una ley de acceso a la información pública es ampliar sus alcances. La transparencia no solamente es predicable ni exigible del sector público, sino también del sector privado. La ley de acceso a la información pública no solamente regula el derecho fundamental que tenemos todos y todas a solicitar información, sino también a que se nos protejan nuestros datos, la información personal. Y justamente Marcos hacía mención de un caso muy reciente en el instituto, donde se hizo el análisis de que la seguridad social, tratándose de un servicio público, como lo establece el artículo 50 de la Constitución de la República, la misma ley de acceso a la información pública establece de manera tímida, pero lo dice, que entidades privadas, ya sean personas naturales o jurídicas, que manejen recursos públicos, que tengan en su poder información pública o que ejerzan una función del Estado, están también sujetas y obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y recientemente hemos tenido el caso de una denuncia ciudadana, y yo quiero recalcar esto, que es a partir de una denuncia ciudadana, que viene una persona y dice: yo suministré información personal a una administradora de fondos de pensiones. Concretamente lo que facilitó fue su cuenta de correo electrónico, su dirección de correo electrónico, para que, según manifestó esta persona, recibiese sus estados de cuenta a ese correo electrónico. Pero, según dice en la denuncia, ha recibido otro tipo de información por parte de una tercera persona. Y dice: mire, ¿cómo es posible que yo, habiendo dado un dato personal, esta información personal sea utilizada para otros fines? Es ahí donde el instituto ha resuelto, de manera preliminar desde luego, porque el caso inicia, que también las administradoras de fondos de pensiones y los empleados que laboran en ella, por manejar o administrar una función pública, dado que la seguridad social es un servicio público, están sujetas a la Ley de Acceso a la Información Pública. En otros países, y para no ir muy lejos, en México, después de que se cuenta con una ley de transparencia y acceso a la información pública, se incluyen a los particulares, quiero decir, a los bancos, a las telefónicas, a las aseguradoras, también en el marco de la protección de datos personales. Es decir, que no se puede tratar indebidamente la información personal para fines distintos a los cuales es un autorizado. Ese es el reto, el desafío que tiene hoy en día la Ley de Acceso a la Información Pública, catalogada, como dije al inicio, dentro de las primeras 10 leyes a nivel del mundo. Recientemente la señora embajadora lo hacía público también, que de acuerdo a un ranking internacional prestigioso, nuestra Ley de Acceso a la Información Pública está en el lugar número 6 de más de 100 leyes de acceso a la información pública a nivel del mundo. Creo que una debida reforma, que me parece es tiempo ya de plantearla, de estudiarla y discutirla, obviamente con amplios consensos, hará permitir que la ley tenga alcances mucho más grandes de lo que actualmente tiene. Pero ¿por qué, por ejemplo, cuando hablamos de transparencia prevalece tanto el yo te acuso si tú me acusas en El Salvador y sobre todo entre la clase política? Porque muchas veces, por ejemplo, el accesar a información de alguien se considera que puede ser con algún objetivo que no tiene nada que ver con la transparencia. Mire, esa es una interesantísima pregunta. Nosotros estamos todos muy acostumbrados a pensar las cosas en blanco o negro, pero la vida está llena de grises, en realidad. Es muy contradictoria. Por ejemplo, ¿tenemos derecho a pedir información pública? Sí. ¿Y tenemos derecho a que reserven y cuiden nuestros datos personales? También. A mí no me gustaría saber que mis datos personales, DUI, teléfono, mañana se está vendiendo, porque se han vendido inclusive. ¿Cierto? Ahora con la comunicación, es decir, a mí no me gustaría, si yo tengo un carro público, un carro del Estado, si es correcto que pidan información del carro, pero si el carro es privado. Yo creo que a usted no le gustaría que alguien venga mañana en Canal 12, ponga las placas de los carros y vaya a pedir información, pero esa información está
en Sertrasen, está en el Viceministerio de Transporte. En el caso de México, como dice Jaime, se aprobó después de la Ley de Acceso a la Información Pública una ley de protección de datos personales. Y lo interesante es que el mismo instituto que garantiza que se abra la información al público es el encargado también de aplicar esa ley, que vigila que se protejan los datos de las personas. Entonces me dice usted, bueno, ¿y todo esto tiene buena intención? No necesariamente. Es decir, todo lo que hacemos se aplica al mundo real. Cada uno, como dicen, trata de llevar agua para su molino, ¿cierto? ¿Pasa eso en el sistema político? Claro que sí, sí hay lucha política. Hay intereses y hay opiniones contradictorias. Y me pregunta usted, y usted quisiera conocer con qué criterios se ha decidido la Corte de Justicia qué titulares van a ser auditados de ahora y del pasado y cuáles. Claro que sí. Ese es otro debate pendiente, ¿no? Pero ya ve cómo las cosas. A ver, si nunca se hubiera ordenado hacer pública la información de las declaraciones de probidad, no estaríamos discutiendo esto. Sin embargo, que tienen que explicar, yo no puedo ser titular, pero no puedo ser discrecional. Tengo que definir los criterios con que estoy trabajando, tengo que informar al público esos criterios para que el público vigile si yo estoy siendo consistente o no con lo que se ha decidido institucionalmente. Entonces me dice, un periodista podría decir, pero es terrible, siempre hay casos. Hombre, es que no es lo mismo que usted no conozca las declaraciones de probidad a que estemos discutiendo si las auditorías, ¿verdad? Es decir, deben los criterios ser públicos y se debe rendir. Es una discusión muchísimo más avanzada y eso lo hemos hecho como país en 3, 4 años, ¿cierto? ¿Lo ha hecho el instituto? Sí. ¿Lo han hecho los medios? Sí. ¿Lo ha hecho el gobierno? También. ¿Hay contradicciones? Sí, hay muchos casos de litigio. Si no hubiera litigios, no necesitamos un instituto. Alcanzaría con una computadora, usted la aprieta y le dice cuál es. Es decir, ¿por qué no lo arregla una computadora? Porque a veces uno no está seguro, es decir, yo no soy jurista y he estado en grupos de reflexión sobre se debe dar o no se debe dar, y escucho a un abogado y digo, tiene razón, escucho al otro que dice lo contrario y digo, tiene razón también. Entonces, realmente la responsabilidad de juzgar es muy complicada, implica muchísima responsabilidad y está muy lejos de ser perfecta. También el que juzga se puede equivocar. Entonces, me dice usted, bueno, y todo esto, ¿qué significa en términos nacionales? Significa que en 4 años, 5, ¿verdad?, de que se aprobó la ley y 4 años de su implementación, hemos dado un salto enorme. Entonces, creo que uno debe, siempre hay conflictos, siempre hay problemas, siempre hay retraso, pero yo no puedo poner eternamente, a ver, yo no puedo ser, ni yo, ni usted, ni Jaime, podemos ser autocomplacientes, pero tampoco podemos estar viendo la parte del vaso vacía permanentemente, porque eso genera en la gente un sentimiento de frustración. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Que la gente crea o no crea en la ley? Sí, que crea, porque si no cree no va a exigir su aplicación. Y si yo estoy permanentemente señalando solo el aspecto negativo, ¿no? ¿Cree la gente? No cree. Ahora el instituto está haciendo un ranking que antes hacía el Ejecutivo, sobre qué informar, porque no se olvide que también hay casi 108.000 documentos expuestos al público, solo en el portal de transparencia del gobierno. Es una barbaridad, considerando que hace 4 años esos documentos eran prácticamente secretos, y que si usted pedía la información, lo primero que le decían es ¿para qué la querés? ¿No? Bueno, hay 108.000 documentos, hay un ranking, y claro que a mí me llena de satisfacción que de las 11 instituciones que están mejor calificadas en la implementación de exponer la información al público, yo no sé si 8 o 9 son del Poder Ejecutivo. Aparte está la Procuraduría de los Derechos, General de la República. La Procuraduría General de la República, y también está el ISDEM, ¿verdad? Pero después todas son instituciones del Ejecutivo. Hay mucha gente, y si me están escuchando, ¿no?, hay cientos de personas, oficiales de información, ¿no?, que están trabajando denodadamente para que esto funcione,
¿no? Hay funcionarios que están de acuerdo, pero muchísimos que están de acuerdo. Yo no puedo omitir que existe un Gerson Martínez. Es decir, no puedo ver que... Ahora usted me dice, ¿y tienen miedo? Claro, eso es humano. Pero estamos avanzando y en esto es fundamental, ¿no?, el papel que juegan los que tenemos responsabilidad pública, ¿no?, pero también el papel que juegan los periodistas y que juega la ciudadanía. Eso es muy importante. Y la participación no es solamente, la transparencia no es solamente para ver si se llevan la plata o no, es para la participación ciudadana, para que las personas estén debidamente informadas. ¿Y para qué? Para que hagan política. ¿Qué tenemos que hacer? Y si nos quedamos sin partidos políticos, ¿qué hacemos? Llamamos a los militares, traemos talibanes o ayatolas. ¿Quién gobierna? Entonces, el problema a veces no es que hay mucha política, es que hay demasiado poca política. Deberían hacer política también, pero transparentemente. Hay que sacar las cosas de abajo de la mesa y ponerlas arriba y debatir públicamente, como hoy se debate lo de las pensiones. Es decir, cuando se aprobó el cambio de pensiones y se privatizaron, no hubo el debate público que hay ahora. Yo no sé si usted lo recuerda, pero fue rápido. Hoy se debaten las cosas que sí, que no. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno. Es bueno. Yo creo que vamos por buen camino en este aspecto como país, ¿sí?, y que no tenemos que aflojar, que tenemos que seguir, y todos tenemos responsabilidad personal, ¿sí?, en que esto funcione. No es solamente que yo le voy a pedir a los partidos, a la asamblea o al instituto que decida como a mí me gusta. No, cada uno debe cumplir con su parte del pastel. Hay un dicho que dice, si todos somos partes del problema, todos tenemos que ser parte de la solución. Ok. Jaime, ustedes publicaban recientemente un diagnóstico de información pública y revela que hay instituciones que no están actualizando la información a la que debe tener acceso al público. ¿Qué está pasando con estas instituciones y qué instituciones son? Claro, justamente el pasado lunes el Instituto hizo público los resultados del segundo diagnóstico de información pública oficiosa. La información pública oficiosa es aquella que debe estar ya disponible sin necesidad de que una persona lo requiera en los portales de transparencia de las instituciones del Estado. Este estudio abarcó a 45 instituciones, comprendiéndose ahí a los 3 órganos fundamentales del Estado, incluyendo en el caso del Ejecutivo a los ministerios, también a las instituciones autónomas y a las municipalidades. Básicamente lo que nosotros encontramos como fallas luego de este segundo diagnóstico es que de acuerdo con lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública, la información que debe estar disponible en estos portales de transparencia tienen que estar en formatos seleccionables, es decir, para que el ciudadano una vez ingrese a este portal de transparencia pueda procesar la información. Encontramos fallas en ese sentido porque no es lo mismo tener sábanas de información en imágenes donde el ciudadano difícilmente podrá procesar la información que contiene, y otra distinta es que yo pueda reutilizar esa información. Encontramos que el 73% de las instituciones no cumplen con este criterio, y luego un 48% de las instituciones del Estado no tienen debidamente actualizada esta información. De acuerdo con lineamientos emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública y que son de obligatorio acatamiento para todas las instituciones del Estado, cada 3 meses el portal de transparencia tiene que estar actualizándose. Y, como repito, Manuel, un 48% de las instituciones no cumplieron con estos estándares o criterios. ¿Quiénes salieron peor evaluadas? Las municipalidades. Hay que destacar, por ejemplo, el caso de la Alcaldía Municipal de San Lorenzo, que en el primer diagnóstico, luego de aparecer en el lugar 14, descendió drásticamente porque se cambió al oficial de información y hoy aparece en último lugar con menos de 1 punto. Vemos que las alcaldías municipales van un escalón abajo en comparación a las demás instituciones públicas en materia de la publicación de su información oficiosa, pero ya se están haciendo esfuerzos. Justamente la finalidad del instituto no es solamente identificar las fallas para evidenciar a quienes salieron peor evaluados, sino más bien
con esas entidades que han salido mal evaluadas, comenzar a trabajar más de cerca. Y te puedo citar dos casos bien particulares de mejora notable. Uno es la Alcaldía Municipal de Santa Ana. En el primer diagnóstico prácticamente salió aplazada en materia de acceso a la información pública por no tener la información disponible al público. Hoy en día pasó de menos de un puntaje a casi 7.14, es decir, ubicándose en la medianía. Es porque el instituto identificó luego del primer diagnóstico que había que trabajar, porque el instituto no está únicamente para imponer multas, estamos también para acompañar en este proceso de cambio cultural en las instituciones. Y otro caso que me parece que es digno de destacar es la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa en el primer diagnóstico había reprobado, había obtenido una nota de 4.5. Hoy en día mejoró a más de 7.51, o sea, tuvo una mejora sensible. Estoy repitiendo que lo que fue evaluado es el portal de transparencia, es decir, la información que debe estar disponible al público sin necesidad de petición. El instituto no ha evaluado por ahora las solicitudes de información, es decir, qué instituciones son más demandadas. Eso no ha sido objeto todavía de un estudio. Lo que sí te puedo adelantar es que las 3 instituciones del Estado con más casos dentro del instituto son, en primer lugar, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, luego tenemos a Presidencia de la República y en tercer lugar a la Corte Suprema de Justicia. Pero eso tiene una explicación propia. Hoy en día, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, cualquier persona puede solicitar la copia de su expediente clínico en cualquier institución de salud pública. Y es el caso que han llegado cantidad de casos ahí al instituto de personas que piden al Seguro Social la copia de su expediente clínico. Y por supuesto nosotros hemos ordenado que se le entregue. En el caso de Presidencia de la República, fue porque nosotros el año pasado recibimos una cantidad enorme de solicitudes de información por parte de empleados del organismo de inteligencia del Estado pidiendo su expediente de trabajo. Y en el caso de Corte Suprema, porque hasta el día de la fecha llevamos 15 casos, incluidos los 3 expresidentes de la República, en que nos han pedido el examen a sus declaraciones de patrimonio. ¿Y cuál es la capacidad de respuesta de las instituciones? Mira, por lo visto, en el caso de los portales de transparencia, hemos notado apertura para trabajar en la mejora continua de sus portales. Como te repito, realmente, y quiero hacerlo público, me da mucha satisfacción que la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Asamblea Legislativa se haya puesto a disposición del instituto para que los acompañemos, para que los asesoremos de cómo tiene que tener disponible la información en su portal de transparencia. El caso de la Alcaldía Municipal de Santa Ana, que sin duda alguna son 2 ejemplos de cómo instituciones que habían salido mal evaluadas hace 6 meses aproximadamente han dado un salto, no solamente de cantidad, porque aquí también me refiero a cómo está la información disponible, como te repito, en formato seleccionable y de manera actualizada. Entonces, vemos poco a poco como aquella resistencia que se tenía al inicio del proceso de implementación de la ley, hoy en día va cediendo. Y tú le decías la pregunta a Marcos, ¿tú te sentirías cómodo en saber que tu declaración de patrimonio va a ser pública? Y él contestó sinceramente, no. Y yo diría algo más, la persona que hoy en día pretenda ser funcionario público, que sepa de antemano que su ámbito de privacidad o de intimidad es mucho más reducido que en comparación a un ciudadano, a un particular. Es decir, la persona que desea estar en la administración pública como funcionario, como servidor público, como titular, que sepa hoy en día que va a estar constantemente bajo el escrutinio de la población. Con eso vamos a ir nosotros a una nueva pausa, ya regresamos, vamos a hablar sobre redes sociales cuando volvamos en la entrevista de Hechos AM.
Estamos ya en la parte final de la entrevista de Hechos AM y vamos a hablar de un tema que también está dentro de todo el debate, la influencia de las redes sociales. Cómo, por ejemplo, las redes sociales están influenciando la lucha contra la corrupción. En las redes sociales se dice absolutamente de todo. Algunas cosas tienen razón, otras no, pero otras ponen el dedo precisamente donde debe estar. ¿Qué piensa usted, Marcos, sobre el trabajo de las redes sociales y la influencia que tienen en la vida de todo El Salvador y en la lucha contra la corrupción, por ejemplo? Bueno, yo soy de los que pienso que las redes sociales son una maravilla. Ahora, como todo, tiene dos caras. En Chalatenango los campesinos dicen, la hoja más delgada tiene dos caras. ¿Cuál es la cara buena? Nadie es dueño, hoy la información sale por cualquier lado. Antes, si tú no te convencías 2 o 3 medios de comunicación, estabas muerto. Un medio de comunicación te podía condenar sin ir a juicio. Hoy cualquier persona tira la información. Todo lo que está en las redes es bueno. No, hay mucha difamación, hay mucho insulto, ¿verdad? Es decir, ahora, las redes son un reflejo también de la cultura que hay en cada sociedad. ¿Cierto? ¿Hay buena y mala intención? Sí, es lo que tú decías hace un momento. Y todos los que demandan información son buenos y tienen buenas intenciones. No, hombre. Pero como no se ha inventado un termómetro que dice si usted tiene buena intención o mala intención, porque si existiera usted se lo pone y si le da rojo o del color que no se la da. Entonces la ley garantiza que todas las personas deben recibir información sin tener que explicar para qué la quieren. Fíjese qué interesante, en el Seguro Social hubo una empresa que perdió una licitación. Creo que incluso en Canal 12 se vio el caso. Una empresa perdió la licitación porque vendía jabón para lavarse antiséptico, ¿no?, en un envase. Vendió al seguro durante años. Cambiaron los términos de referencia y perdió la licitación. Por otra empresa que presentó otro envase. Creo que para colmo de males, el que estaba en la otra empresa era un exgerente de la empresa que antes vendía los jabones. Hicieron más de 200 demandas de información. Es decir, esa es una de las cosas que tuvieron que reforzar la oficina de acceso para responder las informaciones. A ver, ¿y usted cree que es bueno que los derechohabientes que cotizamos al seguro estemos pagando porque alguien perdió una licitación y hace 250 demandas? Eso se llama abuso del derecho. ¿Puede haber abuso del derecho? Sí, claro que puede haber abuso del derecho. ¿Por qué fui al acceso a la información nuevamente? Las redes sociales son lo mismo. Hay cosas buenas, hay cosas malas, pero fundamentalmente lo que hacen es socializar poder y derecho. ¿Cuál? De comunicación. Entonces nadie puede garantizar hoy día, esto no va a salir de aquí. No, cuando quiere acordar, entra a Twitter o a Facebook y está circulando la información. ¿Hay cosas malas? Sí, hay cosas malas con la democracia. ¿Usted cree que todo el mundo participa en política con buena voluntad? No, hay de todo. ¿Y cree usted que todo el que va y recurre a la ley del consumidor realmente es bien intencionado? No, puede haber gente que utiliza la ley para hacer cosas mal, pero como usted no lo puede medir, no puede medir lo que es interno a las personas, lo que hace el derecho es garantizar que todos podamos tener garantías mínimas. Con las redes sociales es exactamente lo mismo, han llegado para quedarse, van a cambiar la cultura social, van a cambiar la educación. Ya los jóvenes de la generación millennial son distintos, ellos no leen grandes libros, van rápido, es otra forma de operar, pero en realidad cada día es más gente la que puede leer, la que puede participar y la que puede dar su opinión. Eso es bueno. Secretario Jaime, les queremos agradecer que hayan estado con nosotros por venir a hablar de este interesante tema. Quedan algunos puntos, pero obviamente vamos a invitarlos nuevamente para que sigamos hablando y orientando a los ciudadanos sobre los avances y sobre los retos que existen sobre la transparencia. Muchas gracias por haber estado con nosotros este miércoles. Muchísimas gracias a ti, Manuel. Un gusto también haber compartido con Marcos. Bueno, para mí también es un gusto haber estado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, así cerramos la entrevista de hoy. Por supuesto que los esperamos mañana con otro tema muy interesante, así es que continúen con Noticiero Hechos. Viene la segunda parte del noticiero.